Gracias, gracias, gracias. Gracias a la juventud colombiana, toda su energía, su imaginación, su poder. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber venido desde los territorios de nuestro país, desde donde nos interesa escuchar a la gente, los rincones de la patria que no están en las grandes cadenas de la comunicación, que no aparecen con frecuencia en los periódicos, en las revistas, pero que son los que mueven ustedes el país con su acción todos los días. Gracias por estar aquí, gracias por lo que están haciendo, gracias por lo que son y por lo que nos contribuyen a hacer a nosotros. Primero, pues tal vez decir que no está aquí nuestra querida compañera, futura vicepresidenta de Colombia, Aida Quilpué, pero les manda un gran saludo. Hubiera querido estar, ha tenido que cumplir otros compromisos de campaña, pero está muy atenta a las conclusiones y yo me encargaré, obviamente, de transmitirle todo lo que he visto, escuchado y he percibido de este gran encuentro. Aida representa, sí, a los pueblos originarios, pero también a las comunidades afro, al movimiento y al campesinado, a las mujeres que son decisorias en nuestro poder y en nuestro proceso. Y al Cauca, por supuesto. Su designación como vicepresidenta o como fórmula inicialmente ha sido una decisión que muestra, que es un símbolo de lo que representa mi campaña, nuestra campaña electoral. Una muy fuerte alianza, una alianza que yo diría es genética con los movimientos sociales y con el pueblo colombiano. Aida es ese símbolo que sella nuestra alianza con los movimientos sociales y por eso es tan importante su candidatura al lado mío y estar recorriendo con ella este camino. Quisiera comenzar esta intervención contándoles un poco sobre mi vinculación con la política, porque parece como algo obvio. Yo nací en un hogar de 2 dirigentes políticos. Y claro, parecía como algo obvio que yo terminara también en la política, pero tanto mi padre como mi madre fueron muy respetuosos de mi camino. Nunca me forzaron a que yo entrara por una especie de presión familiar en la política. Así que mi camino fue muy autónomo. Y realmente lo que a mí me convenció de entrar en política fue mi experiencia, más que el ejemplo de mis padres, que también fue importante, no lo niego, pero fue mi experiencia en los barrios populares en Bogotá, en Kennedy, donde conocí a la gente que venía de los territorios, donde vi las condiciones de pobreza que hay en muchas zonas marginales de la ciudad. Y luego una experiencia que para mí fue decisoria también, y que ya no tuvo que ver con lo que estaba ocurriendo en Colombia, pero a mí me marcó profundamente, como a muchos jóvenes de mi generación, el golpe militar que hubo en Chile, la muerte del presidente Salvador Allende, el haber visto cómo acabaron con la tortura, la desaparición forzada, un proceso pacífico. Así que en ese proceso yo recorrí el camino de involucrarme en la política, hasta que, bueno, me convertí
en un activista estudiantil, también desarrollé mis propias iniciativas y bueno, años después, ustedes saben, vino el asesinato de mi padre como uno de los tantos crímenes cometidos en el desarrollo del genocidio contra la Unión Patriótica, y después de ese asesinato, cuando yo hice una gira por Europa para explicar lo que estaba ocurriendo en ese crimen que estaba en la impunidad, una noche en Bruselas, en Bélgica, estuve en un evento en el que había un joven bastante tímido, con el que comencé un diálogo muy interesante. De entrada me impactó mucho su, digamos, detrás de su timidez aparente, la fogosidad y sobre todo la fuerza de sus ideas. Y ese joven se llama Gustavo Petro Urrego. Hemos construido un proceso con jóvenes como Gustavo Petro y como muchos otros, que hoy ya no somos tan jóvenes, por lo menos en cuanto a los años que acumulamos, pero que sí tenemos la energía de la renovación política y de la juventud con nosotros. Y hemos creado este proyecto de transformación social, que en el año 2022 logró llegar a ganar las elecciones. Gracias a la juventud colombiana, que puso una alta cuota de sacrificio en las calles del país, en ciudades como esta, en lo que se llamó el estallido social. Llegamos al gobierno en buena parte gracias a que los jóvenes salieron a las calles en la primera línea a defender la dignidad y los derechos del pueblo colombiano. No se nos olvida. Entonces, para nosotros es fundamental la juventud consciente, la juventud que quiere el cambio, la juventud que participa en el cambio, que es lo que hemos ido construyendo juntos, juntas en estos años. Tenemos hoy entonces un gobierno que está terminando, que tiene una muy importante cuota de acumulados políticos, económicos y sociales. Hemos logrado en estos años transformar la vida de millones de personas, con decisiones y con políticas que están ahí a la vista. La reforma agraria que hemos comenzado no es toda la que queremos, pero es el primer gobierno que ha logrado repartir a los campesinos y a las campesinas más pobres del país, pues está gestionando 750.000 hectáreas y ha logrado ir avanzando en la repartición de esas tierras que estaban en manos, muchas de ellas del narcotráfico, del paramilitarismo, de sus testaferros, y otras han sido compradas a los grandes propietarios del país. Así que tenemos una muy importante, en este momento, experiencia y acumulación de un proceso de reforma agraria. Hemos comenzado a transformar los territorios, lentamente. Hemos comenzado a construir universidad pública en territorios del país, como por ejemplo en el Catatumbo. Se está pensando en la universidad pública del Catatumbo y, como se decía correctamente aquí, se ha hecho una muy importante inversión en la educación pública y 350.000 jóvenes, muchachas y muchachos, hoy están en la universidad pública con cupos gratuitos, porque este gobierno ha hecho posible que la universidad esté al alcance de los jóvenes.
Ya a los aprendices del SENA se les ha hecho un contrato, 450,000 de ellos, para que tengan derechos laborales y derechos como aprendices. Entonces hemos ido avanzando en nuestras conquistas sociales. Pero lo más importante, lo que no está cuantificado pero que puede verse, es que hemos logrado en estos años que el pueblo colombiano crezca en su conciencia sobre la necesidad de esos cambios. Muy importante lo que ha ocurrido ahora con el salario vital. Fíjense ustedes, han intentado reversar esa importante decisión que tomamos para que por primera vez haya un salario digno para millones de hogares en Colombia. ¿Y qué ocurrió cuando han intentado echar atrás esa medida? Que se han movilizado miles de personas en Colombia y se van a seguir movilizando. Entonces, lo más importante que hemos obtenido en estos años, además de las conquistas sociales, además de todo lo que hemos ido logrando como medidas, como reformas, es que la gente ha ido aprendiendo a que sus derechos no se los puede quitar nadie y que no se los va a quitar nadie. Por esas razones es tan importante lo que estamos ahora intentando y que vamos a hacer el próximo 31 de mayo, y es ganar las elecciones en primera vuelta presidencial. Hay mucho que debemos y necesitamos hacer. Este decálogo que ustedes han presentado aquí es parte de esas cosas que vamos a tener muy en cuenta en la elaboración de nuestro programa, que va a ser presentado públicamente en los próximos días, y vamos a tener muy en cuenta las discusiones que ustedes han hecho y sus conclusiones. Necesitamos seguir avanzando en fortalecer la educación. Necesitamos entregar agua potable a muchos municipios del país, especialmente, no únicamente, pero en la costa pacífica, por ejemplo. Necesitamos que el 80% de municipios de Colombia que no tienen acueducto o que tienen un muy mal acueducto en pésimas condiciones puedan tener acceso al agua potable. Necesitamos avanzar en construir las vías terciarias para que a la gente no le cueste tanto transportarse, o las vías fluviales, o volver sobre el ferrocarril, que es un medio de transporte que quedó frustrado en Colombia. Necesitamos avanzar en que cada pueblo en Colombia, cada municipio, cada vereda tenga acceso a la energía, bien sea eléctrica o de cualquier fuente limpia, para que la gente no sufra porque no tiene energía en sus hogares. Necesitamos avanzar, por supuesto, en convertir la ciencia y en la educación en un motor de desarrollo, y que los jóvenes puedan quedarse en su territorio para poder estudiar en sus universidades. Que en cada territorio la educación secundaria, la educación técnica o tecnológica y la educación superior conformen un círculo virtuoso para que los muchachos y las muchachas no tengan que ir a buscar esa educación en otras partes y dejar a su familia, dejar sus comunidades. Necesitamos avanzar definitivamente en convertirnos en una potencia agroalimentaria, en convertir nuestros territorios, que son biodiversos, en la mayor despensa de alimentos, no solamente para nosotros los colombianos y las colombianas, sino para poder exportar al mundo muchos alimentos y poder enriquecer no solamente a nuestro país, sino también a muchos países de la región
con esa despensa alimentaria que somos. En fin, necesitamos avanzar y profundizar y radicalizar las reformas que hemos venido haciendo para que se conviertan en irreversibles, para que nadie pueda venir después a acabar con ellas. Para eso necesitamos también proteger, y es lo que voy a decir hoy en la plaza pública, proteger a las lideresas y los líderes sociales. Aquí les anuncio lo que voy a decir esta tarde en esa demostración. Mi gobierno va a crear un programa que se va a llamar Defensoras y Defensores de la Vida. Se va a tratar de una red nacional, donde vamos a invitar a que estén las lideresas y los líderes sociales que están amenazados hoy y perseguidos. Y les vamos a entregar una remuneración económica para que no tengan que depender de las vicisitudes, para que a la persecución que hay contra ellas y ellos no se sume el hecho de que no tienen cómo transportarse, cómo vivir, cómo poder resolver su situación económica. Así que vamos a crear una red de protección real, concreta, viable para las lideresas y los líderes sociales, muchos de ellos, hay que decirlo, personas jóvenes. Así que les invito a que ustedes también participen en la creación de la Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida, que va a ser una realidad en nuestro gobierno. Entonces, para resumirlo, necesitamos salir a ganar el próximo 31 de mayo. Hay mucha gente que quiere votar por nosotros, mucha. Hay mucha gente que va a votar y que no lo dice públicamente. Hay veces que yo voy a lugares y se me acerca alguna persona y me dice, yo voy a votar por usted, pero lo dice. Y seguramente es difícil para mucha gente hacerlo de una manera visible y pública, así que necesitamos ayudar a organizar esa votación. Necesitamos salir a organizar cómo transportar a los electores, cómo lograr que llegue cada quien a la urna de votación el día 31 de mayo. Y después, vigilar atentamente que no nos vayan a quitar nuestros votos. Hay que quedarse hasta el final. La celebración es después, no antes. Ojo con eso. Y cuando obtengamos ese triunfo, de las primeras cosas que vamos a hacer es convocar al movimiento social, a las organizaciones de todo el país, a que discutamos cómo vamos a realizar juntos, con las organizaciones, con el poder social, el programa de gobierno. Eso va a ocurrir después del 31 de mayo inmediatamente. Vamos a convocar a la gente a hacer realidad nuestro programa de gobierno. Así que, compañeras y compañeros, quiero recordarles el pensamiento de un gran ser humano de nuestro continente, el Papa Francisco, que invitaba a los jóvenes a no tener miedo de soñar y de soñar en grande. El Papa Francisco le recomendaba a los jóvenes, estudien su historia, que no se las cuenten, no dejen que arrebaten la historia del país, de los libros y del conocimiento de ustedes. Hay que conocer la historia de las luchas de nuestro pueblo. Y en segundo lugar, que nadie les quite el poder de soñar,
porque vamos a hacer realidad el segundo gobierno progresista y vamos a avanzar hacia la transformación de Colombia en una potencia mundial de la vida. ¡Que viva el pacto histórico, compañeras y compañeros! ¡Que viva la Alianza por la Vida! ¡Que viva la juventud colombiana! Adelante, porque vamos a ganar el 31 de mayo.